Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 21 de marzo del año 2024. Es día jueves. Espero que estén teniendo un excelente jueves. Portadas de los principales periódicos de México. Periódico El Universal. Destaca: déjenos pasar, claman los migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Extorsiona a crimen organizado a organizaciones no gubernamentales, también extorsionan a las ONGs. Las cuotas por dejarlas hacer su labor social, sin ánimos de lucro, o no atentar contra sus integrantes, llegan a cobrarles hasta 5,000 pesos. También exigen pago con despensas en algunas ocasiones. Confrontación crece entre López Obrador y el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego por el cobro de impuestos. La tiranía de López Obrador le aumentó, le duplicó la deuda precisamente después de que Salinas Pliego denunciara que el SADE en el gobierno de López Obrador comete un delito muy grave que es extorsión. Pero las extorsiones las hemos visto, ejecutadas por el mismo presidente, tal y como lo comentó Loret de Mola cuando invitó supuestamente a los empresarios a comprarle tamales de chipilín. Los extorsionó para que supuestamente compraran boletos para la falsa rifa del avión presidencial, que eso es un fraude, un delito muy grave, multimillonario, por el cual López Obrador puede ir a prisión, porque nunca se rifó el avión. Extorsionó a los empresarios y les dijo: me vas a dar tanto dinero, si no te puedo hacer algo. Eso es extorsión. Castañeda dice que Estados Unidos sirve de cómplice al gobierno mexicano. Castañeda. A ver, ¿aquí qué Castañeda estamos hablando? El vecino del norte considera que en México no pasa nada pese a la violencia. Lo que les había dicho, a Estados Unidos no les importa. Bueno, pues esta opinión sí la respaldo, esta opinión sí tiene, pues sí es realista lo que dijo Jorge Castañeda Gutman para el periódico El Universal en una conversación con la periodista Vania Alexia Rodríguez, pues le dijo eso, que Estados Unidos, el gobierno de Biden, es cómplice. Pero también lo sería el de Donald Trump. No les interesa nuestra vida ni el crecimiento del narcotráfico. Nos utilizan como un recurso electoral para ganar las elecciones por el mucho odio que nos tienen los norteamericanos, sobre todo los rancheros que dentro de la misma sociedad estadounidense les dicen de forma denigrante los cuello rojo, los redneck, que son esos güeros de rancho, güeros rancheros, que pues constantemente se quejan de las condiciones de vida que ellos mismos ayudaron o fomentaron a crear. Y dado que su estilo de vida y sus negocios son fuertemente amenazados por el progresismo, pues obviamente que se sienten más identificados con alguien con quien realmente no tienen nada en común, que es un empresario neoyorquino llamado Donald Trump. Bueno, pues eso es lo que ocurre. López Obrador seguirá sobornando a Estados Unidos con la idea de golpear a los migrantes, con la idea de ser su muro fronterizo. Seguramente en algunas de sus conversaciones sucias, de sus conversaciones corruptas por debajo del agua, por debajo de las aguas negras, pues estará llegando al acuerdo de que con Sheinbaum se va a seguir golpeando a los migrantes, se van a seguir reteniendo en nuestro país. Y nosotros que nos llenemos de todas las personas buenas y malas, más malas que buenas, que vienen de otros países. El periódico Excelsior presenta en su portada: inspira a lograr sus sueños. Mónica Arce es una actriz con síndrome de Down. Se salvó de que acabaran con su vida por un aborto. Y protagoniza la cinta de La Laguna Rosa, sobre una joven que anhela ser bailarina pese a su condición. Inclusión y apoyo para visualizar en el Día Internacional del Síndrome de Down. Bueno, esto sí lo creo que sea inclusivo, esto creo que sí vale la pena apoyarlo, ¿no? En Guerrero y Guanajuato, Senado da entrada a desaparecer los poderes tras un debate intenso entre legisladores. Se analizará el procedimiento para eliminar las instituciones en ambos estados azotados por la inseguridad, en Guerrero y Guanajuato. ¿Esto por qué?
¿Por qué Guanajuato? Ciertamente existe una situación de violencia, pero no se compara con la que ahora existe en Guerrero, donde abiertamente el gobierno es narcotraficante. Las policías son nombradas por los grupos criminales de la droga como los ardillos. ¿Por qué se está atacando a Guanajuato? Pues porque Guanajuato está gobernado por el Partido Acción Nacional y esa fue la amenaza del corrupto Félix Salgado Macedonio del partido Morena, que fue acusado por el mismo Celso Ortega, líder de los ardillos, de tener negocios con un narcotraficante, el senador por Morena que intentó fallidamente ser el gobernador e impuso a su hija, Evelyn Salgado. Por fin abrió el Parque Aztlán. En su primera etapa el centro de diversiones sustituye a la Feria de Chapultepec, que fue cerrada en el año 2019. Tiene disponibles 18 de sus 33 atracciones. Bueno, hay una rueda de la fortuna, dicen que es muy grande y que permitirá tener una vista panorámica de la ciudad. Las pensiones alcanzan hasta un 7.8% del Producto Interno Bruto dentro de 6 años. Dentro de 6 años, las pensiones, o sea, los pensionados, era mejor, ¿no? Más claro decirlo, los pensionados, nos quitan el 7.8% de lo que se genera, de lo que gana en dinero México. Con la dinámica de la población de México y la actualización de las pensiones por inflación en el año 2030, se alcanzará una cifra equivalente al 7.1% del Producto Interno Bruto. Una crisis, ¿eh? ¿De dónde va a salir tanto dinero? Los mexicanos con menos acceso al agua, dice, en 4 años bajó el número de el número de mexicanos que reciben agua constante y potable en su casa. Casi siempre es por un día, ¿no? Un día a la semana en que se les envía el agua, y esto no era así antes. Es lo que denuncia INEGI, lo que documenta INEGI, es mejor decir. La Organización de las Naciones Unidas ayuda a Hamás. Insiste el Estado de Israel en decir que la ONU es una organización terrorista. La ONU, que pues fue creada por el mismo sionismo. Las escuelas para los refugiados palestinos en Gaza almacenan misiles, señala un informe de inteligencia del Estado sionista. Bueno, y el Estado de Israel, ¿qué es lo que almacena? Amor no, ¿eh? No almacenan amor, tienen ojivas nucleares y tienen submarinos nucleares que le dio el gobierno de Alemania. Obviamente el gobierno de Alemania ha amenazado, de muchas formas los pueden amenazar. El periódico La Jornada, el principal órgano de propaganda y desinformación de Morena, dice firme rechazo a la ley SB 4 sobre deportaciones. México no se cruzará de brazos ante la ley en Texas, dice López Obrador, buscando distraernos con esto de la crisis de seguridad y asesinatos. A ver, ¿qué es más grave? ¿Quemar 40 migrantes vivos en Ciudad Juárez, el gobierno de López Obrador? ¿O la deportación? ¿Arriesgarlos a que mueran ahogados? ¿Qué es más grave? ¿Que tengamos en el país, en México, 181,000 asesinatos? ¿Gente que muere de hambre y de pobreza? ¿O que intenten cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos y sean detenidos? ¿Qué es más grave? Porque realmente no eres ninguna autoridad, López Obrador, para hablar sobre lo que debería o no hacer otro país con sus leyes. Estados Unidos realmente, verdaderamente no está obligado a recibir a personas que vienen huyendo de la desgracia que aqueja a nuestro país. También dice La Jornada, el presidente lo llamará a aprobar actos de corrupción. Nuevas amenazas de López Obrador contra Salinas Pliego. Salinas Pliego ya le respondió que un gobierno corrupto pide pruebas a las víctimas. El fisco, los que cobran los impuestos, el SAT, le aumentan la deuda, se la duplican a Salinas Pliego a 63,000 millones de pesos le quieren cobrar. Se inician 17 juicios por incumplimiento de pagos en sexenios pasados. En este gobierno el consorcio ya se benefició con varias quitas, con la reducción de sus deudas por el mismo gobierno de López Obrador, que le redujo la deuda a Salinas Pliego cuando era su amigo, supongo. Ahora que lo aborrece, ahora que no lo puede ver ni en pintura aparentemente, si no es que esto es un teatro político para ganar votos, que yo ya lo veo muy difícil.
ya mi posición escéptica ya se debilitó un poco porque veo que sí está buscando formas de golpear a Salinas Pliego, ¿no? Y recuérdese que él es el que da muchos empleos, entonces golpear a Salinas Pliego es perjudicar a mucha gente que trabaja para Banco Azteca, que trabaja en Electra, que trabaja en Itálica, que trabaja, no sé, en Prestaprenda, tiendas Neto. Son muchos negocios los que tiene Salinas Pliego y no sería justo para ellos que resulten perjudicados por las peleas, por las conspiraciones políticas del presidente. Cuidado, porque Salinas Pliego tiene muchísimos empleados y ellos se lo van a cobrar todo esto a López Obrador. De momento ya perdió todos los votos de las personas que ocasionó su despido, que les quitó el sustento en el campo de golf de Huatulco. Ponen en jaque a los sistemas político y judicial de los Estados Unidos con tácticas dilatorias, tácticas que son de retrasar. Trump logra sortear 80 cargos criminales, les dije que lo habían acusado creo que de 90 anteriormente, ¿no? Sigue en la lucha electoral con múltiples apelaciones. Aquí, bueno, el diario La Jornada dice que presenta a Trump como un mafioso. Pero yo me preguntaría, ¿no son más mafiosos todos los que le están abriendo estos 80 cargos? Y precisamente en temporada electoral, ¿por qué no le abrieron estos cargos, no sé, en otra situación, en otro contexto? Porque no quieren que se presente a las elecciones. Y eso, aquí en China, es una estrategia de guerra sucia, como la que utilizó Enrique Peña Nieto para evitar que Ricardo Anaya fuera presidente. Acuérdense que Enrique Peña Nieto, cómplice corrupto de López Obrador, utilizó la PGR para perseguir a Ricardo Anaya, así como López Obrador está intentando perseguir con instrumentos legales al equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Periódico Milenio presenta en su portada Pozos de Zumpango, al quite por escasez de agua en el Cutzamala. Ya comenzó entonces el robo del agua del Estado de México. Conagua comenzó a operar 8 pozos que aportan el caudal de 400 litros por segundo para el Valle de México. El agua que se están robando de los municipios del Estado de México como Zumpango, Cuautitlán de Romero, Cuautitlán Izcalli, ¿qué más? Teoloyucan, Huehuetoca, San Miguel de los Jagüeyes, creo que es Huehuetoca, Coyotepec. Bueno, pues todos estos municipios ahorita están amenazados porque el presidente ya empezó la roba masiva del agua. No se conformó con secar la laguna de Zumpango, se están robando 400 litros por segundo del Valle de México y los va a desviar a la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para que lo tengan bajo su control seguramente mafias, que son los piperos que distribuyen dicho recurso. En este caso no porque la distribución creo que se haría por tuberías, yo supongo. Pese a lumbres, pese a fuegos, México y Estados Unidos por buen camino, dice el embajador Ken Salazar, del cual, bueno, pues sus declaraciones nos importan muy poco porque no son nada fiables. Chapultepec, Aztlán ofrecerá tarifa más baja para los chilangos, el nuevo parque de diversiones. Juez sugiere no extraditar a activista opositor al Kremlin internado en el reclusorio sur. Un juez federal dio la alerta de riesgo sobre que si Kirill Olegovich fuera enviado a Rusia, pues podría ser torturado por el régimen de Putin. Entonces, por eso no va a ser deportado Kirill Olegovich. ¿Qué hizo Kirill? No lo sé. Uno de los morenistas, Jorge Cepeda Patterson, presenta encuestas difieren en el margen, pero el resultado está cantado. O sea, él dice que es pro Sheinbaum. Regina Reyes Heroles dice salud mental olvidada y relegada y subestimada. Pues el gobierno del presidente López Obrador dice que ya no son necesarios los hospitales psiquiátricos, que lo ataque un loco en la calle. Claro, él no lo van a atacar porque tiene guaruras. Maurán Soto Antaki presenta Madres Buscadoras, retrato de nuestras tragedias como México. Sí, tiene toda la razón. Diario Reforma presenta en su portada niegan una mina a la iniciativa privada y ¿quién resulta beneficiado? Pues un cártel de la droga. O sea, la iniciativa privada dijo López Obrador que no podía explotar una mina, pero sí los narcos. Vamos a ver esto. Busca crimen organizado encontrar una mina de oro con técnicas mineras las más contaminantes del mundo, precisamente en la costa de Sinaloa. Hay la alerta de que podría haber oro.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se opuso directamente a que las empresas privadas pudieran extraer el oro legalmente. Le conviene más al régimen narcotraficante y asesino de López Obrador que el oro lo extraiga el cártel de Sinaloa, que echó a andar sus proyectos rudimentarios y sumamente contaminantes, con los cuales pretenden extraer oro y enriquecerse más, para tener más poder para imponernos a la narcopresidenta Sheinbaum, para sobornar o para comprar armas de otros países para asesinar mexicanos, son los principales objetivos del cártel de Sinaloa. Exigen renuncia de Laida Sansores en Campeche. Bueno, al menos el periódico Reforma, con todo y que está controlado por Samarripa, muy cercano a López Obrador, pues está presentando una portada decente en que habla precisamente de las protestas para exigir la destitución de Laida Sansores. Cientos de personas se manifestaron ayer para exigir la renuncia de la gobernadora morenista Laida Sansores y la secretaria de Seguridad Marcela Muñoz. El día de hoy, pues esta señora sigue respaldando la corrupción de su representante de seguridad, Marcela Muñoz. Hallan 10 cadáveres, habíamos dicho 11, cadáveres de personas calcinadas en Pesquería, Nuevo León, gobernado por Movimiento Naranja de Samuel García, es el partido también de Jorge Maínez, o Álvarez Maínez, porque ahora dice que no le gusta su apellido de Álvarez. La violencia subió ayer el tono en Nuevo León. Cuerpos de al menos 10 personas que fueron quemadas vivas fueron encontrados en un área despoblada de la carretera de Ojo de Agua en el municipio de Pesquería. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la coalición de Morena, visitó precisamente o visitará el municipio y dice que ya lo dijo que condenó estos hechos, pero ya saben que ella sigue diciendo que no hay problemas, que la violencia no es un problema en el país, que no es un problema del gobierno de López Obrador. Reforma, con buen ojo, destaca que tras la pelea, tras denunciar extorsiones, corrupción por parte del empresario Salinas Pliego contra el gobierno de López Obrador, le doblaron el cobro. A ver, esto es muy sencillo, o sea, le doblan el cobro, dicen, tú me debías tanto, yo te había bajado esto, pues ahora te voy a extorsionar por 63,000 millones de pesos. Subió entonces la extorsión de López Obrador contra el Grupo Salinas. Vamos con otra nota del periódico El Financiero. Mantiene la Reserva Federal las tasas sin cambio, pero apunta a 3 recortes en el año. No considera apropiado relajar la política monetaria hasta tener una mayor confianza en el control de la inflación en los Estados Unidos. El peso cerró a 16.67 pesos por dólar y el WS alcanzó nuevos máximos. Trámite para abrir una empresa, el segundo con más corrupción. Ya habíamos dicho desde el día de ayer que se incrementó precisamente toda la corrupción en cuanto a procesos legales que los mexicanos gastan millones de pesos en pagar extorsiones del gobierno, es decir, la corrupción no se acabó con AMLO. Por cierto, no fue ayer, fue en el bloque anterior de noticias. La Reserva Federal planea bajar las tasas 3 veces este año 2024. Ayer dejó sin modificación. China ya rebasó a Estados Unidos y a México en cuanto a exportación de autos. Entonces, tanto Estados Unidos como México deberán de aliarse para combatir al enemigo chino. Diario de Yucatán presenta corrupción creciente. Una encuesta del INEGI indica alto grado de persistencia en esa práctica. La democracia en México retrocede en este gobierno, en el gobierno de López Obrador. Hay menos democracia, menos claridad, menos el cumplimiento de la voluntad del pueblo. Pese a las reiteradas declaraciones del dictador López Obrador y sus seguidores, el problema de la corrupción todavía se mantiene fuerte en México, en todos los sectores, y esto ha hecho involucionar precisamente la democracia, según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional, el INEGI. Censura a la ley de Texas, o sea, repudio general a una política que consideran que es discriminatoria, ya lo hablamos, riesgos con la red eléctrica en casa, Protección Civil alerta de casos de sobresaturación, una brutal represión, ocurre esto en Venezuela. Bien por parte del periódico Diario de Yucatán que está rescatando esto. El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a funcionarios de la campaña electoral de la principal candidata opositora
que Maduro ordenó que no pueda participar en las elecciones, María Corina Machado. La principal figura de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, denunció ayer una brutal represión del régimen de Nicolás Maduro contra su equipo de campaña. Al menos 3 personas fueron detenidas. Lamentable indiferencia, dicen acá. El Papa Francisco lamentó ayer la indiferencia ante el grave problema de las migraciones y pidió a la Iglesia en Latinoamérica trabajar para erradicar esta situación. Sí hay muchas personas que no están considerando que entre los migrantes pues también hay personas muy afectadas que no están huyendo de su país por gusto. Dan masivo apoyo a los policías en paro. Campechanos piden la renuncia de la gobernadora. Se sigue insistiendo, miles de ciudadanos tomaron las calles de Campeche con el apoyo de los policías para exigir la destitución de la gobernadora morenista que dijo a negociar con su madre. Es decir, una grosería. Ella no quiere reunirse y no quiere sostener el diálogo. Es el autoritarismo que han aprendido los gobernadores de Morena del presidente López Obrador. Diario, el periódico El Sol de México presenta la recuperación de códices que habían estado ocultos al público, códices de las culturas prehispánicas de México, 3 documentos pictográficos de finales del siglo XVI y del siglo XVII, elaborados por los tlacuilos, un pueblo llamado los tlacuilos, pasaron a ser parte del acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. 2 de los códices abordan el pasado de San Andrés Tetepilco en Iztapalapa y el tercero, que puede ser la continuación del códice de Boturini, es a color y narra la historia de la Tenochtitlan hasta el periodo virreinal. Fueron adquiridos por aproximadamente 9.5 millones de pesos. Aumenta la corrupción, los mexicanos gastan hasta 11.910 millones de pesos en pagar mordidas a funcionarios de gobierno de López Obrador. Más de la mitad de los casos están relacionados con las autoridades de seguridad pública. Testimonios como este: me pidió 500 pesos, le dije, ¿sabes que lo que traigo son 200 pesos? Y me respondió, dámelos y tan, pero dámelos por debajo de tu licencia. Cuenta Jesús F., quien fue víctima de extorsión. Y ese policía pues comete cohecho, ¿no? Recibir soborno. Joe Biden los incentiva. La corporación Intel le promete a los norteamericanos que si votan por el Partido Demócrata va a invertir $100,000 millones en los Estados Unidos, en Santa Clara. Esta es una reconocida empresa de microprocesadores de alto rendimiento. Seguirán arrestos contra migrantes en Arizona. El gobernador de Texas advierte que seguirán. Van por su cuarto cinturón. Vaquero Navarrete, Emanuel Navarrete, asegura en una entrevista que va a ganar el título mundial. Es el reto único, pero que hay la posibilidad de conquistar 4 divisiones. Es un logro que ya lo llena de ganas y de gratitud. El miedo no anda en Suru. En Reynosa, Tamaulipas, 7 camionetas militares, 4 del Ejército y 3 de la Guardia Nacional acompañaron la caravana de la corrupta Claudia Sheinbaum, la llamada narcocandidata en redes sociales. Les digo que hubo un complejo blindaje en el aeropuerto de Reynosa. A ver, ¿por qué no te desplazas en un Suru, Sheinbaum? Si dices que el pueblo te va a cuidar, el pueblo bueno y sabio, ¿por qué no te desplazas en un Suru? Ah, porque en el estado de Tamaulipas, quien hace campaña a favor de Sheinbaum es el cártel del Golfo, que está peleado con el cártel del Noreste, y lo que le da miedo es que le vayan a hacer algo. Entonces, no estamos felices, y no hay seguridad. Vamos con el periódico La Prensa. Presenta en su portada Azcapotzalco, la peligrosa. Refuerzan la demarcación con 1.596 policías, 251 vehículos y 2 perros entrenados. Operan en 25 colonias para tratar de reducir los delitos como venta de drogas, robo de vehículos y robo de transporte público o en transporte público.
¿Qué otra cosa presenta? Bueno, durante 2024 la SEDECO atenderá 339 mercados públicos de la Ciudad de México, destinará más de 249 millones. Cerca del 30% de los mexicanos padece algún tipo de alergia, de los cuales se exagera con la contaminación, se les afecta. Detecta una organización llamada Data Cívica que casi 11,000 nombres borrados en la base de datos de desaparecidos por el gobierno de López Obrador, pues eran personas reales. Están desapareciendo 11,000 personas. Data Cívica es quien reporta esto. Importante nota para recordar, hay que ponerle un distintivo. Decir que bueno, pues el presidente sigue con la mala maña de borrar nombres de personas desaparecidas. Mucha crueldad, porque estas personas no las buscan. Periódico AM presenta en su portada: las escuelas no tienen agua. Se está quedando sin agua Guanajuato. Arranca Donovan, el patinador artístico Donovan Carrillo comienza hoy temprano su actuación en el Campeonato Mundial en Canadá. Paso previo a su preparación para las Olimpiadas de invierno. Él es un bailarín pero sobre patines en hielo. Acusan al de Guanajuato de financiar una campaña negra. Asegura analista que gasta millones y millones de pesos para que llamen a López Obrador narcocandidato. Ver, independientemente de lo que diga, si es un narcocandidato. A ver, no, es un narcopresidente. Ahí hubo un error, ¿no? Narcopresidente AMLO, ya vamos en el 21, mañana será seguramente el 22. Lanza la 4T ataques contra el gobierno precisamente de Guanajuato. Ahora le están amenazando con desaparecer los poderes. El gobierno del estado de Guanajuato, el gobierno panista, ya dijo que esto es una mentira. El gobierno federal afirmó que el gobierno de Guanajuato estaría financiando una campaña para llamar narcopresidente con millones y millones de pesos. Bueno, ¿y por qué no lo detienes? Si tienes las pruebas, si dices tú que existen esas pruebas. A través de un video que fue presentado, un hombre llamado Julián Mazoy afirmó que esto se está haciendo mediante contratos otorgados por la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato a Jesús Arturo Pontla Carrera. Bueno, y entonces López Obrador con esto piensa, es que sigue la misma narrativa, que nosotros no existimos. La narrativa falsa de que a nosotros nos pagan. Que a nosotros nos pagan por decirle narcopresidente. Cuando lo que hemos visto todo este sexenio es abrazos, mimos, cuidados a los narcotraficantes. López Obrador se ha peleado con todo mundo, menos con los grupos criminales de la droga. Con todo mundo, con todos, hasta con YouTube, hasta con las empresas más progresistas como el periódico The New York Times. Con todo mundo se ha peleado, menos se ha peleado con los narcotraficantes. Con ellos siempre quiere quedar bien. Periódico El Informador, reprueba servicio del agua. Estudio del INEGI refleja la caída en el nivel de satisfacción de los habitantes de Jalisco con el agua que hay en el presente sexenio de Enrique Alfaro. Los jaliscienses cada vez están más inconformes con el servicio de agua que brinda el Estado. De acuerdo con los datos de una encuestadora nacional de calidad e impacto gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si bien en 2017 el nivel de satisfacción de los habitantes en relación con el servicio se ubicó en 60.2%, el año pasado bajó en 48.3%, casi 20 puntos en el presente sexenio. ¿Qué es de lo que se quejan? Pues que no llega el agua, que el agua tal vez no es de la misma calidad, vendrá sucia, viene muy oscura, dicen en algunas regiones de Jalisco. Es un problema el agua. Adiós a las calandrias con caballos en el mes de julio. Será en julio cuando comiencen a operar en su totalidad las calandrias eléctricas. Se quedan sin trabajo los caballos. ¿Y qué va a pasar con los caballos? No hay respuesta. Bueno amigos, pues esto ha sido con relación a las principales portadas de los periódicos. 30 minutos prácticamente exactitos. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos y continuamos con más programas.